políticos comienzan a presentarnos sus listas, sus invitados, algunos poco sorprendentes, ¿no? Esta semana hemos tenido acá a la señora Molinelli, no sabíamos que iba a invitar a alguien como Cristian Cueva, que además luego se ha constatado que ni siquiera tiene brevete, no está vencido su brevete y sale en esa publicidad política manejando, además, o sea, bueno, en fin. Ya iremos conociendo también qué otras cartas y alternativas nos presentan los partidos políticos. Por eso les decía, ellos sí tienen una responsabilidad en seleccionar y tratar de presentarnos los mejores cuadros. Y del otro lado estamos nosotros, que vamos a ir a votar. O sea, responsabilidades compartidas, por supuesto. Quienes también tienen responsabilidades son quienes tienen y quieren postular, como Marisol Perezello, precandidata presidencial por Primero la Gente, y Mariano González, precandidato presidencial por Salvemos al Perú. Gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A ver, ya nos van a ir contando también a quiénes están ustedes reclutando, quiénes van a acompañarlos también, porque es importante, digo yo, que los responsables, que los partidos sean responsables, ¿no?, de la gente a la que los acompaña. Pero hablemos de Pedro Castillo, que tiene intenciones de postular al Senado. Él, que dio un golpe de Estado para cerrar el Congreso, ahora dice, quiero ser parte de esa institución. ¿Qué le parece? Para entrar al juego democrático hay que ser un demócrata. Para hacer que se respete la ley hay que respetar la ley. Y esas son dos condiciones que el señor Pedro Castillo no respetó. Finalmente es el electorado el que tomará una decisión y eso es así, si es que el Poder Judicial no la toma antes, ¿no? En cualquiera de los sentidos, porque digamos hay muchos cuestionamientos respecto del proceso y de la pena, pero hay un hecho que todo el Perú vio, que creo que descalifica a alguien que tenía, aunque lo estuviera haciendo pésimo, una alta responsabilidad con la dirección del país. Ajá. Es inaceptable lo que pasó. O sea, el Poder Judicial, como bien dice, puede tomar una decisión, pero también el Congreso, ¿no?, que tiene ahí pendientes sus inhabilitaciones y no ha tramitado nada. Se ha demorado y se sigue demorando el Congreso. Creo que en el caso concreto de Pedro Castillo, con total sinceridad, creo que las causas que le permitieron que Pedro Castillo gane con Perú Libre en el 21, esas banderas de lucha que llevaron a que él, Boluarte y de la mano de Cerrón lleguen, o sea, esas causas, esas razones, esas banderas de lucha creo que siguen vigentes. O sea, es decir, en el sentido... El contexto no ha cambiado. El contexto no, es más, se ha empeorado. Okay. O sea, hay una situación palpable, que es que en nuestro país hay un grupo de gente, un grupo de peruanos, que de alguna manera se benefician de las bondades del sistema, ¿no? Y tienen algunos privilegios. Y hay un gran grupo, un grueso de peruanas y peruanos, que lamentablemente no acceden a los servicios del Estado y el Estado además le da la espalda y son discriminados en nuestro propio país. Pero eso no quiere decir que el señor tenga, digamos, una razón, no sé, más allá de su propio ejercicio de sus libertades, sus derechos, una razón de peso para regresar. La impresión que tengo es que tanto él como su entorno lo que están buscando es impunidad. Okay. ¿No? Y la gran diferencia, cuando hago esa precisión sobre las banderas y las razones, es que la diferencia es que Pedro Castillo lamentablemente no estaba tampoco preparado para gobernar. En cambio, quienes de alguna manera queremos, sí, decir que hay reivindicaciones para nuestro país, que hay que tomarlas, pues creo que en el mejor sentido y con modestia creo que nos hemos preparado para gobernar, ¿no? Deberían estarlo, por lo menos, ¿no? Ahora, vamos a escuchar al abogado de Pedro Castillo, que el día de hoy recordó esta, no sé si cómica historia del presidente Castillo sobre el famoso podio, si estaba vivo o estaba muerto, y hoy el abogado del expresidente utilizó esta historia como alegato final. Escúchenlo. Ustedes ahora tienen el pollo en sus manos. Ese pollo lo tienen en sus manos. O ustedes lo entregan vivo, o ustedes lo entregan muerto, o ustedes lo absuelven, o ustedes lo condenan. Lo que hizo mi defendido fue una proclama política individual, un acto de rebeldía, no es un rebelde, un acto de rebeldía inconstitucional. ¿Y por qué? Porque era acorralado por sus adversarios políticos. Nunca planificó con nadie, lo hizo solo. La ausencia de un alzamiento en armas hace que el hecho sea atípico para la rebelión.
Bueno, eso ha sido parte de los alegatos finales, ¿no? ¿Estás seguro? Del abogado. ¿Qué le parece? Bueno, primero que entiendo que es un defensor público, cosa que es mucho más grave. Bueno, ha tenido muchísimos abogados, ¿no? Pero Creo que es circense. La historia del pollo no la entendía antes, la entiendo menos ahora. Más allá digamos, de la risa que pueda causar una cosa como esta, es súper irresponsable que cuando está de por medio de la libertad de una persona, tú hayas ensayado en tu espejo cómo hacer un show como este y no hayas dado argumentos jurídicos para, en todo caso, no pedir 38 y pasar de rebelión a conspiración, ¿no? hasta el mismo Castillo parecía sorprendido, ¿no? Por Lo los que pasa abogados. es que no le hace bien a nadie, no le hace bien al país, no le hace bien a la justicia, no le hace bien a él, ¿no? Que finalmente es una payasada lo que ha hecho, y que finalmente debería de activar decisiones que tiene que tomar el Congreso, ya lo decía Mariano, ¿no? O sea, tú si vas a inhabilitar a alguien, no esperes al 23, ¿no? Claro. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es garantizar que el proceso democrático, que ya tiene marchas y contramarchas, le permita al país tener información suficiente, poder estudiar planes de gobierno. Van a haber 10.000 candidatos, eso va a ser muy complejo, y todo el poder en el Perú cambia el próximo año, de presidente a alcaldes. De acuerdo, de acuerdo. Y eso Es pasa un año cada 20 complicado. años en el país, con un país que está infiltrado por la criminalidad organizada, con una crisis de seguridad terrible. Entregarle el país a que nos gobierne por 5 años más, la gente que está vinculada a este pacto mafioso que ha gobernado en contra del Perú con leyes pro crimen, y por eso ha sido la marcha de hoy día, para que intentemos por lo menos tener una legislación que no habilite el crimen organizado, debería de ser una alerta, porque se han metido en los partidos políticos y van a querer seguir blindados por el poder. Pero es verdad que lo que decía también el señor Mariano González, que el contexto que llevó finalmente a que Perú Libre gobierne hoy no ha cambiado. Por el contrario, se ha polarizado, incluso aún más. Pedro Castillo, personajes como él, tienen caudal político, porque hasta Martín Vizcarra le quería dar el indulto en caso de llegar a la presidencia. Lo que sucede es que, como bien dice Marisol, este pacto mafioso, que creo que tiene varios actores, sin duda, el acuñismo, el fujimorismo y el cerronismo, y eso hay que tenerlo bien presente. O sea, el cerronismo que llevó a Castillo al poder está presente en este pacto. Ahora tiene sus socios minoritarios, pero socios al fin y al cabo como Somos Perú y otros más, y toda la gente que llegó inclusive con Perú Libre hoy se ha diseminado. Están en Somos Perú, están en Podemos, están en otros partidos, y además se han apoderado no solamente de la conducción del Congreso en la mesa directiva, presidida hoy por Rospigliosi, sino que además ellos son los que están gobernando. Gobernaron con Dina, ¿no? Y hoy están gobernando con Gerí. O sea, todo ese cuento, digamos, de que se está haciendo algo, más allá de la aprobación, más allá de la... El cuento de Gerí, dice el Exacto, el gobierno. cuento de Gerí es puro show, ¿no? Entonces, pero este Congreso sigue gobernando, y lo que ha hecho es simplemente desmarcarse un tanto de Dina Boluarte para que la imagen sea, entre comillas, ¿no? positiva. No, pero es que lamentablemente este show de Gerí nos lleva a eso. O sea, en el imaginario de nuestra gente ya hay una distancia, ¿no? Aparentemente. Entonces, políticamente tenemos que también tener la responsabilidad nosotros, de que estamos, en este caso, no solamente en campaña, sino en la oposición, de hacerle entender a nuestro pueblo que todos son lo mismo. Tal cual. Ahora, pero es verdad lo que usted comentaba respecto a la movilización que ha habido el día de hoy. Una generación que pedía cambios vinculados al tema de seguridad, entre otras cosas, cambios a las leyes llamadas procrimen, ¿no? Este paquete de leyes que de alguna manera benefician el avance de la criminalidad o frenan un poco la lucha contra eso. ¿Hay voluntad en el Congreso de cambiar algo, mejorar? Por supuesto hacer que mea no, culpa? y no de alguna manera, de todas las maneras. Yo fui autora de varias de esas leyes como ministra de Justicia y participé de todos los debates como presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso. Esas leyes no se construyeron por una persona que se sentó. Fueron equipos de trabajo que trabajaron muchísimo para poder darle al país salidas frente a lo que ha pasado hoy día, y es que nos tome el crimen organizado. Lo que ha hecho este Congreso, que es una vergüenza, es ponernos en la situación en la que estamos hoy, en que los niños de 16 años, y serán de 15, de 14 y de 13, son sicarios, son extorsionadores, que la gente no vive tranquila, que así como decía Mariano, hay una situación de pobreza y de ricos riquísimos y pobres pobrísimos, que es inmoral. Por supuesto que deberíamos tener todos todo, pero empecemos por tener todos agua, para que no haya anemia y desnutrición. Y esos problemas sociales existen desde los 80, fue el caldo de cultivo de Sendero Luminoso. Lo que no mató Sendero Luminoso o los malos agentes del Estado, subrayo malos, porque hay héroes también en esta guerra, lo está matando la anemia, la desnutrición, el abandono, la falta de un hospital o de una falta posta. del Estado, ¿no? Y eso se hace
con un gobierno responsable y usando el poder con responsabilidad para servir. Y lamentablemente, el señor Pedro Castillo, que llegó con un discurso, no resolvió ningún problema, los agudizó todos, separó al país, permitió y fue parte de $20.000 encontrados en el baño de Palacio de Gobierno. Eso, arrancando el gobierno. De que la señora Dina Boluarte, como su vicepresidente y ministra, una semana antes azuzara y después a balazos terminara con levantamientos. Y hoy los jóvenes han recuperado un valor que hay que reconocerlo, que es el valor de enfrentar un gobierno y un poder, y el señor Rospigliosi lo lideró, que los reprime a balazos. Y eso tendrán que responder ante la Corte Penal Internacional si en el Perú no se logra, pero yo espero que acá se haga justicia, ¿sí? por quienes murieron en Puno, en Ayacucho, en las marchas y por este abuso de la fuerza, porque eso no es uso, y esta represión que el presidente del Congreso anuncia, como si le correspondiera por lo demás, por información de inteligencia que él no tendría que tener porque alguien falla, pretendiendo ganar el voto policial militar con absoluta irresponsabilidad. Pero por supuesto, 170.000 militares y policías van a votar el 12 de abril con el voto digital y ellos están mintiéndoles con cosas que no se reflejan en el presupuesto, veremos en noviembre. Y sumado a lo que comenta también, hay esta propuesta para enviar a la cárcel a aquellas personas, mayoritariamente jóvenes, que salgan a protestar con el rostro cubierto. ¿Qué le parece esa propuesta? ¿Cuál es el objetivo, en el fondo, de una propuesta como esa? A que suene fuerte, es una reverenda estupidez, ¿no? O sea, creo que los congresistas, y esta es una congresista que se inició en Perú Libre y hoy está en Somos Perú, la que hace la propuesta. O sea, realmente es inaudito escuchar cosas como esas, ¿no? O sea, y congresistas que alientan inclusive también estos proyectos. Pero creo que, en el sentido de lo que decía Marisol sobre las leyes pro crimen, hay un gran paquete de leyes pro crimen que si tuviera el Congreso la voluntad, o Gerí tuviera la voluntad de hacer cosas diferentes, primero tendrían que tirarse abajo todas esas leyes, y no lo van a hacer. Y hay otro paquete de leyes también que tiene que ver con la economía. Es el colmo, y lo digo, no sé, en primera persona, en plural, o sea, que nosotros, que no somos personas, digamos, que estemos cercanas a la derecha mercantilista, ¿no? que hoy predomina en el Congreso y que la izquierda que llegó al poder se ha sometido prácticamente. Es el colmo que nosotros estemos hablando muchas veces inclusive de que este Congreso ha roto el equilibrio fiscal. Sí, increíble. ¿no? Bueno, y que este Congreso, además de la inseguridad y las leyes pro crimen, y que ha golpeado a la lucha contra la corrupción, ha generado que el MEF sea una mesa de partes del Congreso. Sí, pues, ¿no? O sea, es que ha destruido la poca institucionalidad que había. Claro, y usted decía, cuando veíamos proyectos de ley, íbamos con equipos técnicos a elaborarlos y todo. Y claro, cuando Y le contra preguntan... grupos de poder muchas veces, ¿no? No, claro, Como hay debe que ser. hacerlo, pero le preguntaban al presidente Gerí, caramba, sobre ese paquete de leyes pro crimen, y dijo, bueno, pero le hemos consultado, por ejemplo, al abogado Humberto Abanto, y él nos ha dicho que no son pro crimen. O sea, se queda con una sola Que opinión. además es una, perdón que sea así de clara, pero Humberto Abanto es abogado defensor en muchos de esos casos. Y muchas de esas leyes que él considera abusivas son leyes que han perseguido criminalidad organizada. Si tú no detectas a dónde se va la plata del crimen organizado, lo que estás haciendo es fomentarlo. Si tú no sancionas al poder que protege el crimen organizado con tráfico de influencias, estás envalentonando al delincuente. Esas leyes favorecen el crimen organizado. Y si no, ¿cómo puedes explicar el crecimiento? Y el daño ya está hecho. Porque si bien el Poder Judicial ha decidido inaplicar lo que puede en los procesos que han avanzado, hoy tú no puedes juzgar a un alcalde o a alguien que tenga poder que esté protegiendo y permitiendo criminalidad organizada. Por eso es que es tan necesario que, en particular en esta elección, De acuerdo. quien llegue a ser presidente, que espero ser yo, por supuesto, y espero que podamos trabajar juntos, empiecen por derogar eso, que es dañino, perjudicial y que además ha generado la situación que vive el país, que no se sostiene. Los dos tienen intenciones de llegar a la presidencia. Así Me queda es, un minuto, sí. así Y de que les trabajar pido... juntos, que es lo más lindo. Sí, no, les pido un poco de síntesis para contarle a la gente cuáles son los 3 ejes por los que va a girar su campaña o su eventual gobierno. Principalmente, en el caso nuestro, el eje de la seguridad, pero no desde la perspectiva con la que se viene trabajando, ¿no? Nosotros en Salvemos a Perú estamos convencidos
que hace muchísimo tiempo el problema de la inseguridad dejó de ser un problema de orden interno y, como lo hemos dicho en este set también, Tatiana, es un problema de seguridad nacional y tiene que ser enfrentado así. Declarar la guerra al crimen Seguridad. con la mano más firme posible. Le pido síntesis para poder dar pero paso también. respetando también la Constitución y los convenios internacionales, ¿no? De acuerdo. Lo segundo, trabajar, digamos, en recuperar la institucionalidad, pero principalmente también ordenando la casa. Y lo último, algo muy importante en salud, ¿no? Salud, La de anemia, acuerdo. la anemia infantil. Sus ¿no? 3 ejes de... Seguridad, porque si no hay paz no hay crecimiento ni desarrollo, tanto jurídica como física, reglas claras. Sin duda justicia, porque si no hay un Estado de Derecho en que la ley se cumpla y se cumple igual para todos, no hay reglas claras y no funciona el país. Y desarrollo, entendido desarrollo, como que todas las personas tengamos las mismas oportunidades. De acuerdo. Eso es salud, eso es educación, eso es una democracia con resultados. Muy bien. Prometo convocarnos una próxima oportunidad para hablar de sus estar propuestas acá con mayor amplitud. Gracias por haberme Gracias. acompañado. Me voy a una pausa, volvemos para...